Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de estos podcasts del Blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube y en la plataforma de Evox. Agradezco infinitamente el favor de su atención porque eso ya ha permitido que lleguemos a esta mágica cifra de 220 podcasts infumables de El Blog del Divino. De verdad lo agradezco. Incluso el último podcast tuvo más repercusión en Evox que en YouTube y eso de verdad me da gusto, ¿no? A pesar de un comentario que, bueno, creo que sí es una crítica constructiva, miente el que diga que le guste la crítica, pero bueno, si esto ayuda a mejorar la calidad de este contenido y no se hizo con mala intención, adelante. A veces, como lo expliqué ahí tal cual en el comentario, con tal de darle fluidez a los contenidos, sobre todo así auditivos, sí es inevitable caer en muletillas y aunque sé que es un mal, sí hay que tener en cuenta que si uno quiere que esto fluya o que no queden esas pausas incómodas o no lo comparen con cierto candidato presidencial de México, a veces sí dice uno preferible hacer eso a que nos quedemos con el silencio de 5 segundos, ¿no? Y la verdad, como no soy mucho de editar, por lo mismo, entonces sí pido una disculpa si he incurrido en bastantes muletillas. A veces trato de evitarlas, de hecho, doy clases y yo me suelto, pero a veces los alumnos puede que no lo digan, pero no dudo que sea dentro de su crítica algunas muletillas que este servidor ha dado. Entonces, bueno, sí pido la disculpa y uno trata de no hacerlas, pero a veces es inevitable. Y bueno, sí agradezco las observaciones, aun cuando vengan de perfiles anónimos, siempre y cuando sí se hagan en un marco de respeto, lo acepto y va, no me queda más que pues tratar de corregir esos detalles, ¿no? Y de hecho la muletilla, si los cansó, bueno, era la de alguna manera. Una disculpa y pues voy a tratar de ir corrigiendo ese detalle que no dudo que tarde o temprano y por más que uno sea a veces profesional en estos medios, que no lo soy, va a incurrir en otra, pero bueno, sí hay que tratar de corregir esos detalles, aunque pues sí es inevitable, ¿no? Y ustedes lo pueden ver con los grandes comunicadores, si les quitas el guión, pasa lo mismo y hasta peor. Ya después de que di un megachoro de 3 minutos, voy con el tema de esta ocasión, que prácticamente es rumbo al tercer debate presidencial, es política mexicana. Me había abstenido de comentar al respecto porque sí es un tema que polariza. A mí me apasiona el tema, o si no me apasiona, por lo menos sí tiene un interés amplio en mi persona. Sí me gusta andar cotejando la lista de candidatos, sí me gusta andar viendo precisamente no nomás la cuestión presidencial federal, sino la presidencia municipal, quienes acompañan a los potenciales presidentes municipales, que en este caso serían los regidores, quienes van a ir a la diputación local y federal y quiénes son los respectivos suplentes, porque hay que tener en cuenta que muchos se postulan, pero una vez que se ajustan las cuestiones a materia federal, a materia estatal, a lo mejor unos brincan otro puesto y dejan al suplente, ¿no? Entonces, como ya lo he comentado en otras emisiones, sí es muy importante tener una participación ciudadana efectiva para que de esa manera, pues, criticamos mucho al que manda, criticamos mucho al presidente, pero muchas de las decisiones reales, muchas de las acciones que se llegan a implementar en pro o en contra de una población son precisamente por medio de los regidores, por medio de los diputados, por medio del gabinete ampliado y por medio precisamente de las secretarías de Estado. Entonces, aunque tengamos la costumbre en México de que todo depende del señor cacique, bueno, el señor cacique sí necesita de ciertos ayudantes y a veces esos ayudantes son los que hacen las verdaderas fregaderas. Y bueno, sí me había abstenido porque
el trabajar como maestro a veces sí nos piden que por favor no andemos induciendo al voto, incluso pues uno llena algunos test de participación democrática donde hay que evitar precisamente condicionar los votos. Y en mi caso también trato de alguna manera evitar dar una opinión muy explícita, aun cuando ya la gente que me conoce sabe por qué camino generalmente tomo mis decisiones. Sí hago esto de manera muy discreta porque nunca va a faltar. Es que el maestro nos está diciendo que votemos por tal candidato. Cuando no es cierto, yo creo que de las veces que he dado así opiniones políticas, sí les he dicho voten por el que sea, pero voten. Porque muchas veces nos quejamos de que no se hace nada, de que el voto no vale y sobre todo la población joven es la que tiende más a hacer esas fregaderas, ¿no? Y lo digo con pesar porque en teoría se supone que yo soy joven, soy de esa población menor de 35 años y sí me da un pesar tremendo que muchos de los jovencitos en pleno día electoral, en proporción, son de los que menos votan. Y sin embargo, la gente adulta, que ya sabes que va a votar por alguna de las opciones que no son tan benéficas para el país, pero va, tiene la disciplina, incluso con andaderas, incluso con silla de ruedas, como sea, pero va a votar. Y eso sí es mucha diferencia. Y no solo lo digo aquí en México, los casos más recientes como el Brexit, que fue la salida de Inglaterra, o bueno, del Reino Unido de la Unión Europea, y lo que vino siendo el referéndum en Colombia sobre perdonar o no a las FARC, daban las encuestas cierto resultado y terminó siendo otra, precisamente porque los jóvenes pues les valió madre. Perdón por expresarlo así, pero les valió y ahí se tienen las consecuencias. Y en muchos sitios, incluso en nuestro vecino país del norte, se tenía contemplado cierto escenario. En voto popular sí ganó Hillary Clinton, pero el esquema electoral estadounidense es otro rollo. Ahí se tiene un colegio electoral de acuerdo a la cantidad que gane en cada estado y a los votos proporcionales que tenga cada estado, se hace la sumatoria y ahí el aparato del Partido Republicano favoreció bastante a Donald Trump, teniendo ahorita las consecuencias de guerras comerciales, de tensión constante en el mundo, un inminente despliegue de Guerra Fría, Reloaded, versión 2.0, como le quieran llamar. Y con esas variables hay que manejar precisamente a México, con un vecino del norte, con un presidente que pues no tiene tampoco gran idea del mundo, narcisista más no poder. Ventaja que bueno, ahí hay un marco de derecho que lo ha sabido regular. Aquí en México no es que estemos así preparando el terreno para una dictadura, pero sí es notorio que si la gente no participa y no ponemos hincapié en que se resuelvan algunos asuntos de todos, o sea, porque PRI, PAN, PRD, Morena y la infinidad de partidos que hay, que son 9 si no me equivoco, sí tienen bastantes detallitos que dice uno, a ver, ¿cómo es posible que siempre en cada elección se prometa justicia, se prometa nuevas leyes, pero no cumplen con las que hay? Ese es el verdadero problema de México. Y esa es la diferencia que tenemos con las grandes potencias. No es que en Estados Unidos haya mayor seguridad, porque incluso uno ve todo este asunto de las balaceras y que en las escuelas y que en varios sitios ha habido tiroteo, pero por lo menos castigan al responsable o hacen creer que castigan al responsable. Cosa que aquí en México a veces es de risa el cinismo, la impunidad en la que medio mundo opera. Incluso yo también aquí lo veo en la escuela. Uno les aplica el derecho y ya le comienzan a bajar mucho los alumnos.
Cosa que hay maestros, y digo, no es por criticarlos, se entiende sus decisiones, pero no aplican ciertos criterios y pues por eso muchos están hasta con la soberbia y sintiéndose pavorreales cuando pues nada que ver, ¿no? Y lo estoy suavizando el término, pero bueno, ya después de 10 minutos de dar todo un contexto, las opiniones que tendría de los candidatos, generalmente en mis podcasts a veces me extiendo demasiado y sí termino como que echando el mega rollo hasta llegar precisamente a la parte concreta. Por lo tanto, espero que no se hayan hartado y que no empiecen con sus clásicos comentarios ardilla. La verdad, yo muchas veces también por eso me abstengo de emitir este tipo de contenidos o por lo menos trato de limitarlos porque cuando das el argumento siempre buscan la tangente o la variable con la que te quieran atacar. Si no, si están ya fanatizados con cierto candidato, con cierta postura, aunque tú des un buen argumento, siempre te van a buscar algún aspecto, ¿no? De, ay, es que la voz, o es que la duración, o es que te desvías. La verdad, con ese tipo de personas no me gusta entablar diálogos, sí me gusta entablar diálogo con gente que a lo mejor piensa diferente a mí y es válido y la verdad eso se pondera, pero siempre y cuando se haga en un marco de respeto. Y ya dadas estas antecedentes, estas circunstancias, esta contextualización, para el próximo debate que vendría siendo precisamente el día de mañana, martes 12 de junio, pues no se ve que cambien mucho las cosas. Si bien las encuestas dicen una cosa y a la mera hora puede que no sea esa abrumadora diferencia, pero creo que sí hay un escenario ya más o menos contemplado con los 4 candidatos que quedaron, porque bueno, hay que recordar que Margarita Zavala decidió declinar, aun cuando sí va a aparecer en la boleta electoral. Y la cuestión al respecto es de que cada candidato, la verdad, y como ya lo he venido diciendo en otras ocasiones y como medio mundo ya lo dice, no estamos en un escenario de escoger al mejor, sino al menos peor. Y sí, ya urge y de hecho también ya aquí pueden consultar en la lista de reproducción o en aquí en el programa de Evox una emisión pasada sobre la necesidad de una segunda vuelta en México para evitar precisamente estos escenarios donde lejos de construir cada vez estamos más divididos. Entonces voy a tratar de dar una opinión concreta o lo más concreto posible porque a veces me extiendo sobre cada candidato que ahorita queda en la contienda, destacando algunos pros y unos contras. No estoy así incidiendo de que, ay, esta es la mejor opción. Yo creo que sí quiero que quede claro, o sea, no estoy apoyando a tal o cual, estoy mencionando sus pros y sus contras. Y lo voy a hacer precisamente por el orden de registro de los partidos, tal cual. Si bien sabemos que el PRI es el partido más antiguo, como PRI, su denominativo lo obtiene en 1946, a diferencia del PAN que lo obtuvo en 1939. Entonces comenzaría precisamente opinando acerca de Ricardo Anaya Cortés. El detalle es de que hasta el momento está en segundo lugar, pero sí es una persona que, aunque sabe exponer muy bien sus ideas, incluso sí le sabe al inglés y al francés, cosa muy distinto al presidente actual y a otro candidato que ahorita es puntero. Y eso es bueno porque ya estamos en un mundo global donde a veces ya requieres hablar no solo 2, sino hasta 3 o 4 idiomas o lo que más se pueda, para precisamente evitar errores en la interpretación. Porque no es lo mismo cuando alguien te lo traduce a como tú lo puedes ir traduciendo. Eso sí es muy importante, aunque luego van a decir que esto es clasismo y que maldito burgués y bla, 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 ¿no? Creo que sí hubiera sido un buen líder de oposición
no era el momento ahorita de haberse postulado. Creo que Ricardo Anaya sí debió esperar un rato más o haber tenido una posición de mando ejecutivo más allá de haber sido presidente del PAN, porque realmente, como se lo dijo Denise Merker en el programa de Tercer Grado, ¿cuáles son tus cartas credenciales? Y cuando ni siquiera ha sido presidente municipal, la verdad en México sí tenemos mucha esa idea y no me pueden mentir de que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Seamos sinceros, eso nos ha pasado, por eso pues mucha gente se aferra a cierto partido, por eso mucha gente si bien sabe que su pareja no es la mejor, se aferra, ¿no? Porque ya de alguna manera como que en México nos gusta mucho resignarnos a lo conocido. Y ese es el problema con el que carga Ricardo Anaya, porque ha sido subsecretario de Turismo, diputado federal, es asistente del gobernador de Querétaro, pero no ha tenido una posición de mando. Y realmente tener una posición de mando, pues sí requiere cierto carácter, sí requiere cierta experiencia, tienes que saber manejar bastantes intereses y eso, la verdad, sí le puede jugar en contra. Además, como se adjudicó la candidatura, pues la verdad para muchos se percibió como que fue un agandalle. Porque en encuestas sí era obvio, Margarita Zavala tenía mayor porcentaje, sí tenía mayor popularidad, aunque ya se vio en los debates que no puede hilvanar bien una idea sin trabarse, aunque no va a faltar el que diga, pues tú estás igual, güey. Digo, respetable el comentario, ¿no? La verdad, entonces ahí sí creo que con Margarita Zavala hubiera pasado como con Josefina Vázquez Mota, de que estaba bien posicionada en su momento, pero una vez que se desplegó la campaña, se fue desarrollando, lejos de sumar adeptos, los fue ahuyentando. Y yo siento que eso hubiera pasado mucho con ella, precisamente de haber seguido en los siguientes debates, porque sí fue muy notorio su mala participación en el primer debate. Si bien no tenía malas ideas, también creo que para mucha gente, pues sí, sí, o sea, no lo podemos negar. El que te sepan explicar bien una idea también influye. Y lamentablemente bueno, perdón, la ex primera dama, la esposa del expresidente Felipe Calderón, no supo realmente hilvanar bien sus ideas y dar un mensaje contundente sobre las propuestas que tenía en los temas del primer debate. Entonces, ahí el problema de Ricardo Anaya fue haberse agandallado, haberle estorbado el camino a la ex primera dama y también haber limitado mucho al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que para mi gusto creo que hubiera podido haber hecho algo más, la verdad, porque mínimo Moreno Valle pues gobernó Puebla, si bien tiene el estigma de haber sido un expriista, creo que sí había logrado lo que muchos no habían hecho, de haber logrado las simpatías de varios partidos que ideológicamente son opuestos entre sí, pero sí estaban convencidos del proyecto. Aquí Ricardo Anaya pues sí logra también algo que otros candidatos del PAN no habían logrado, presidenciales, por supuesto, porque en gobernatura sí se había hecho, de la alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano, que normalmente son percibidos como partidos de izquierda, se suman aquí al Partido Acción Nacional, siendo una coalición de derecha e izquierda. Y la idea no es mala, lo del gobierno de coalición creo que no es mal planteamiento. Sí ya se requiere aquí en México algo por el estilo, porque sí está muy dividido. O sea, ustedes pueden ir viendo las bancadas, no hay mayorías absolutas, se tienen que ir construyendo y muchas de las democracias de primer línea, de primer mundo, sí contemplan precisamente la unión de diferentes partidos para tener la gobernabilidad, teniendo una agenda en común.
Y lo pueden ver en España, donde incluso si un partido ya está en desacuerdo, se puede hacer otra coalición con otros institutos políticos o entidades políticas y ya ejercer una acción, como fue la destitución de Mariano Rajoy, donde precisamente ciertos partidos dejan de apoyar al Partido Popular y hacen la moción de censura, ¿no? Y bueno, ya logrando precisamente el objetivo de quitar al ex primer ministro de España y poner a otro, ¿no? Entonces, ahí la verdad no está mal el planteamiento. Creo que México ya debería de tener una cuestión así de lograr precisamente alianzas funcionales. Problema es de que eso no le va a servir mucho a la gente, o sea, la gente ahorita está muy desesperada, la gente precisamente no está con los mejores indicadores en su calidad de vida. Incluso mucho de la gente que podemos decir es de clase media, media alta, sí se ha visto limitada por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de que pues muchas de las nuevas generaciones que fueron educadas en ciertas escuelas privadas y bastantes cariñositas, o sea, me refiero a que eran muy caras en su colegiatura, están obteniendo trabajos donde si bien te va te están pagando 6,000 pesos. Y eso, bien o mal, incide bastante en el ánimo. Yo creo que el hecho de que ya el PAN haya gobernado 12 años, a mucha gente como que no le convenció, a pesar de que para mi muy particular punto de vista sí fueron buenos gobiernos, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía y de acuerdo al contexto, pero bueno, si la gente se te está muriendo de hambre, pues le puedes explicar 20,000 cosas, pero si tiene la necesidad urgente de hoy comer y poder sobrevivir, o sea, ahí sí ya tenemos un detalle donde, pues, por más que lo demás esté bien, si la gente no satisface sus necesidades básicas, tiene que recurrir a alternativas. Entonces, la verdad, yo creo que sí, este candidato va a mantenerse en el segundo lugar, aún con la campaña que se le está haciendo con los videos de Manuel Barreiro, donde pues de alguna manera dan a entender su lavado de dinero, que no sé si esté justificado o no, y si dice uno, si es mucha casualidad que ahorita sí desplieguen el aparato de justicia, es notorio que la PGR está haciendo acción política más que acción legal, pero sí va a incidir y yo creo que se va a mantener en segundo lugar porque precisamente el siguiente candidato del que voy a comentar, que es José Antonio Mea de Curibreña, también creo que tiene más contras que pros. El principal contra, evidentemente, es el partido. El PRI ahorita está totalmente desacreditado. En muchas de las entidades, incluso ahorita que se van a disputar gubernaturas, ni siquiera está en segundo lugar, está en tercero. Y la verdad eso ya es de llamar la atención porque aun con todo y la estructura que el PRI presume que es el partido con la mayor cantidad de miembros, con la mayor cantidad de logística partidaria, incluso aquí en el Estado de México se vio evidente que la compradera de votos en la anterior elección fue abrumadora. A pesar de ello, ya es mucho el descrédito que tiene y ya mucha gente está harta. Este sexenio lo ganó porque mucha gente sí se fue con la idea de que pues los del PRI como que en teoría gobernaban mejor que el PAN. En teoría. Que es cuando uno dice pues la gente es de corta memoria, pero bueno. Y se vio los resultados, los índices de violencia han aumentado casi exponencialmente, la depreciación del peso ha sido prácticamente del 100%, prácticamente, no del 100, pero prácticamente, porque se inició de 13 pesos y ahorita prácticamente está llegando a los 21 y si no es que hasta llega a los 22. Que también influye mucho el factor externo, pero también el factor interno movió bastante ese indicador. Mucha gente
sí está el gobierno con su campaña de que se han generado millones de empleos y que ha sido el sexenio donde más gente se ha ido contratando, pero sin embargo, uno puede ir viendo qué tipo de empleos son. Y son prácticamente de los que ni siquiera 6,000 pesos ganas, que era con lo que Ernesto Cordero decía que uno podía vivir. O sea, menudo imbécil, ¿no? Pero bueno. Ahí la cuestión es de que realmente muchos de esos empleos a veces ni 5,000 te llegan a dar. Y eso muy difícilmente ayuda a que una familia se pueda mantener con una calidad de vida, pues ya digamos básica. O sea, básica, en la línea de bienestar. Y entonces eso pues también genera mucha bronca en la gente. Si tú le habías prometido que de alguna manera iba a haber mayor estabilidad y estás saliendo con todo lo contrario, la verdad la gente se te va a enojar. Aparte de los casos de corrupción, que es lo de la Casa Blanca, las casas de Luis Videgaray, lo de Odebrecht, que hemos sido de los pocos países que no ha hecho un castigo serio al respecto. Sí, dice uno, la verdad, yo creo que por donde más se le vea, por más que se le quiera defender al régimen, yo creo que el PRI está más que fuera de esta contienda. Y por eso fue su decisión de postular a José Antonio Meade, que va, todavía como que dice, les puedes comprar el hecho de que es alguien que sí cumple con sus funciones, que sí hace su chamba, pero el gran problema que tiene es de que uno trabajó en sexenios panistas. Entonces, o dos cosas. Uno, están aceptando que en los tiempos del PAN estábamos mejor. O dos, están dándole argumentos a mucha gente que sí se ha ido con todo este discurso de que la mafia del poder, el PRIAN y las sociedades corruptas, toda esa teoría de la conspiración, le estás confirmando precisamente al postular a José Antonio Meade. O sea, no digo Mid porque realmente se debe de pronunciar como Meade. Entonces, aquí ese es el detalle. Estás postulando a alguien que tuvo mucho que ver en el gasolinazo, que sí le está pegando a varios, porque la verdad, tú subes el precio de la gasolina, todas las cosas se tienen que transportar, y entonces si tú le pegas al insumo básico de los servicios de transporte, esto de alguna manera se va a ver reflejado en una escalada inflacionaria. Y entonces por eso mismo pagamos más de camión, pagamos más de los colectivos, pagamos más de los productos, porque todo eso de que va subiendo la gasolina de alguna manera, y perdón por esa muletilla, tiene que verse reflejado en los precios. Y si la gente pierde un poder adquisitivo, obvio se va a enojar. Y entonces, la verdad aquí, por más que le han intentado, por más que han puesto ciertos temas en la agenda, realmente dudo que el PRI a nivel federal logre pasar más allá del tercer lugar. Además, José Antonio Meade no tiene carisma, no es alguien que realmente prenda. Incluso creo que hasta lo mencionaba el candidato independiente, el Bronco. Es cierto, o sea, del PAN están enojados porque muchos puestos sí se les dieron a los del PRD y a los de Movimiento Ciudadano. Y en el PRI fue esa cuestión de que casi como que José Antonio Meade no quería asumirse como priista y como que muchos priistas sí se sintieron relegados, resentidos. Y ya la verdad, por más que incluso hasta en su spot que digan que el orgullo del PRI está en su gente, no, yo creo que ahorita ya muchos de los que sí se jactan de ultrapriistas ya lo toman con reserva, ¿no? Entonces... Ahí sí es el escenario que veo, digo, puede cambiar, pero bueno, yo así lo veo. El siguiente, pues es el puntero, que es Andrés Manuel López Obrador. La verdad, no se me hace bueno en el sentido de que sí es una persona que polariza, que siempre quiere hacer su voluntad. Prácticamente creó el partido para hacer lo que él quiere, ¿no? Poner y quitar a quien él decida.
pero no lo veo ya como que el Hugo Chávez región 4, ¿no? Yo creo que la verdad sí es muy difícil replicar ese esquema porque aparte en México tenemos un Congreso un poquito más fuerte. Y a diferencia de Hugo Chávez, que fue militar, aquí López Obrador no lo ha sido. No tiene precisamente el apoyo de ese sector del ejército. Entonces, creo que sí es muy difícil realmente llegar a un escenario como Venezuela. Yo ahí sí lo dudo. Ya el hecho de que por más campaña del miedo, yo sí lo veo. Si la gente no está viendo mejorías en su calidad de vida, se va a ir por la opción que suene más radical o que no suene a hacer lo mismo. Y aquí, aunque sí tiene gente que salió mal del PRI, salió mal del PAN y salió mal de todos los partidos, sí de alguna forma han logrado vender ese discurso de que son un cambio, ¿no? Y yo sí lo veo fuerte, no con el 50% de aprobación, yo creo que realmente si llega a ganar va a ser con un 40 o 39%, es mi opinión particular, porque recuerden que las encuestas solo entrevistan a lo mucho a 1200 personas, sí se hace un muestreo, sí es representativo, pero mucha gente también está como que pues con el miedo de manifestar su preferencia política, porque uno de los detalles que sí tiene precisamente la candidatura de López Obrador no es precisamente tanto él, ¿eh? Yo creo que a mí me da más miedo, por así decirlo, su horda de fanáticos. ¿Y por qué lo digo? Porque la horda de fanáticos prácticamente tú les haces ver las cuestiones en donde ha fallado su candidato, de ahora sí, pues realmente cuáles son los argumentos en los que él está mal o que no es precisamente del todo funcional y se te ponen bastante locos. Ustedes lo pueden ver en los comentarios del Pulso de la República o de cualquier medio que no favorezca a López Obrador y prácticamente toda la legión de fanáticos de este cuate se te pone férrea, se pone a defenderlo con uñas y dientes, aun cuando a lo mejor no es precisamente el mejor planteamiento el que él hizo. Pero vuelvo a insistir, yo creo que ya estas campañas del miedo no creo que funcionen. Yo creo que realmente ahorita como si hay mucho descontento social, sí tiene bastante capital político y sí dudo que de alguna forma nos convirtamos en Venezuela. Lo que sí, va a haber mucha parálisis porque no es precisamente una persona que crea puentes, no es alguien que realmente tenga idea de qué va a hacer en materia económica, política, porque sí se le ha dicho mucho y hasta se toma broma, pero prácticamente es su única respuesta, o sea, combatir la corrupción y a la mafia del poder. ¿Y cómo es eso? Que también los otros no tienen grandes argumentos al respecto. Incluso, y ahí sí lo admito, muchas de las propuestas que a veces tachan de populista de este señor, bien que las han copiado, como el darles la pensión a la gente de la tercera edad, esto de darles una renta básica universal por el simple hecho de ser mexicanos o darles una beca a las personas que pues todavía no tienen empleo. Ahí sí, por más que lo tachen este cuate, pues ya todos lo terminaron copiando. Entonces yo creo que ya esa campaña de desprestigio para muchos no creo que llegue a afectar. Y sí lo veo como el posible ganador. No es de mi simpatía y se nota, pero bueno, yo creo que espero que su legión de fanáticos tampoco se polarice y sobre todo se llegue a decepcionar porque va a haber muchas cosas que realmente en 6 años no se van a poder corregir. Y espero que sí respete tal cual los 6 años de gobierno, que yo dudo que alguien en su sano juicio le dé chance de más, ¿no? O sea, yo creo que bien o mal la ventaja de México
aún con sus desperfectos, es que sí ya tenemos cierto sistema político que en cuanto a tiempos sí los respeta y espero que en esa cuestión sigamos así. Aun cuando ya se permite la reelección para presidentes municipales y diputados, espero que eso pues sí se vaya respetando y evitemos precisamente el escenario con el que tanto se mete el miedo, ¿no? Entonces yo aquí insisto, yo creo que es el principal ganador o el que puede ir ganando, aun cuando no es precisamente el que mejor debata, pero ya, si la gente está descontenta, se va a ir con la opción más radical. Y sí dudo que alguien más le pueda competir realmente. Pero bueno, esas son mis opiniones. Y ya nada más por último comentaría sobre el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Para mí precisamente es en cuestión de filosofía, en cuestión de ideología, se me hace como con el que tengo más afinidad. Y dejen de un lado la cuestión del moche de manos, porque yo creo que eso, pues más que puntada, yo creo que sí mucha gente sí le da esa aprobación a esa idea, no tanto por ver mochada la mano a alguien, sino porque ya estamos operando en un marco donde no se respeta la ley, donde la impunidad está al tope. Muchas veces uno sabe quién es el que vende droga, uno sabe quiénes pues tienen una forma de vida no tan honesta. Haces la denuncia y lejos de que se haga justicia, al contrario, el que termina regañado, el que termina pues con problemas, eres tú. Y por eso mucha gente ya le saca. Y sí hay un hambre de justicia. Y eso, de alguna forma, con el Bronco, creo que sí mucha gente reaccionó hasta en favor de eso. Y uno puede checar bien sus entrevistas que no sean por los medios tradicionales, porque sí se nota que lo denostan porque él no les paga publicidad, a diferencia de otros partidos que sí les dan como que su moche a los periodistas para que realmente sí, no los ataquen tanto, porque también aquí en México se entiende como periodismo atacar, lejos de realmente cuestionar, es atacar. Incluso recuerdo la conferencia de Ricardo Anaya en Libero. Para mí Jorge Ramos no se me hace el súper gran entrevistador, es alguien que jode con tal de sacar la nota. Pero bueno, sí es respetable que el propio Ricardo Anaya pues haya aceptado entrevistarse con él. Y entonces en el caso aquí de El Bronco, sí se destaca mucho su participación en Milenio, que bueno, estuvo más o menos cordial. Donde sí sacó la nota fue en tercer grado, donde prácticamente discutió contra todos y los puso en su lugar de que les dijo periodistas paleros, a López Dóriga le dijo que pues tú eres ocurrente y nadie te dice nada y ya que no sea sentidito y prácticamente ya López Dóriga trae una campaña en contra de él, ¿no? Entonces, creo que por una parte estuvo bien. Y vuelvo a insistir, dejamos a un lado sus entrevistas en los medios tradicionales. Chéquenlo en TV UNAM, chéquenlo con algunos bloggers y no tiene malas ideas. Y sí tiene mucha razón de que la diferencia entre el norte y el sur, de por qué el norte está más avanzado, es de que tiene un clima de la patada y tienes que ir trabajando para poderte pagar el aire acondicionado, pagarte la calefacción si es que baja la temperatura, que si le suben impuestos por parte de la administración central, bueno, hay que trabajarle más para poder pagar eso. Cuando realmente si fuera por recursos, el sur debería ser más rico. Sin embargo, como en el sur, a cada rato te la hacen de emoción porque no les pareció esto, cierran escuelas, no se ponen a trabajar, hacen paro de labores. Lejos de saber aprovechar bien los recursos, no trabajan y por eso están en esa situación de pobreza. Y es cierto, incluso en un marco legal, mucha gente prefiere invertir en el norte porque a pesar de la ola de violencia, sí hay mayor respaldo a una inversión que hacerla precisamente en el sur de la República.
Entonces, en cuanto a forma de pensar, simpatizo mucho con él, pero ya en su aplicación no soy neoleonés o nuevo leonés, cualquiera de los dos gentilicios vale. Creo que ellos sabrían opinar mejor al respecto. En su momento la figura de candidato independiente fue muy atractiva. Lamentablemente ahorita pues ya quedó como un palero más del sistema, ¿no? Y sí queda y sí le mancha mucho el hecho de que muchas de las firmas sí se consideren falsas. Aun cuando de seguro el INE también es notorio que al ser como la primera vez que hace esto, no dudo que a lo mejor sí tuvo sus torpezas al respecto, pero sí era también como que muy vaciado de que veías un montón de espectaculares del Bronco pidiendo que firmaras. Y un espectacular no cuesta 2 pesos, cuesta como 200,000, 300,000, dependiendo la zona. Entonces, ¿cuánto dinero no se llevó ahí? Sí, digo, me late su forma de pensar en cierta forma. Pero también ya en la aplicación, el hecho de que no iba a chapulinear y a los 2 años de gobernador de Nuevo León se quiere postular a presidente, la verdad sí deja mucho que desear. Creo que sí comparto la opinión de una persona que decía que de haberse mantenido en Nuevo León y de haber hecho la mitad de las cosas que propuso, para 2024 hubiera sido una muy buena opción. Y ahorita realmente se quemó. Y sí es cierto. Pero bueno, yo creo que esas son las cuestiones de la democracia mexicana. Según yo iba a tratar de hacer un podcast corto, pero sí traté de poner los pros y contras de cada quien. Y bueno, ya nada más también hay que agregar en el caso del Bronco, por más que pues sí se sienta liberal y que ahora que está más en sintonía con las actuales generaciones, también le resta mucho el hecho de que estuvo 30 años en el PRI. Al igual que, bueno, no con la misma cantidad de tiempo, pero el puntero, López Obrador, creo que tampoco habla muy bien de que estuviste cierto tiempo en el PRI, luego en el PRD, luego utilizaste al PT y a Movimiento Ciudadano y al final creas tu propio partido. Creo que ahí sí hay que andar visualizando muchas cosas. Vuelvo a insistir, no es necesario que piensen como yo. Creo que aquí sí la cuestión muy importante es tener criterio. Realmente creo que eso es lo verdaderamente importante, tener criterio, porque ahorita ya muchos se fanatizan nomás por apoyar cuando ve los pros y contras. Y el que tú apoyes a alguien no implica que en el 100% de las cosas lo vas a tener que defender, sino que sí va a haber cosas donde sí se vale la discrepancia, pero habiendo un proyecto en común, se puede ir avanzando. Yo creo que ahí sí, la verdad, sí pido, sobre todo en esta elección, tengan criterio y no solo en la federal, o sea, ténganlo en las diputaciones locales, senadurías, presidencias municipales. Sí, vayan checando precisamente la trayectoria de cada persona, quiénes componen su equipo, quiénes son realmente pues los que dirigen o están detrás de cada persona, chequen su trayectoria de vida, su currículum, porque eso te va a dar una pauta de cómo realmente va a andar operando. Yo en cuestión de presidencia municipal, pues sí me llevé muchas decepciones. Hay mucha gente que conozco incluso de la preparatoria, de la universidad, y solo uno es al que sí destaco. Todos los demás sí están para llorar, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hasta aquí le dejo porque ya la verdad sí me extendí. No va a faltar que voy a tener una troliza al respecto. Entonces... si van a emitir un comentario, por favor, que sea en un marco de respeto, háganlo en la caja de comentarios o a través de las redes sociales que este sitio maneja. Ahí nos solemos, nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. Sean felices, voten con criterio, pero voten por el que sea, pero voten Orwa.